Empresario desmentido por Rusia, tiene vínculos con Calderón. Yunes Linares lo llamó coyote. Menudo escándalo se ha provocado en México por la supuesta intención de un empresario de Veracruz que aseguró ya tenía pactado con el gobierno de Rusia la compra de 2 millones de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. El empresario Alejandro Cosío aseguró que ya solo esperaba la autorización de la COFEPRIS para distribuir 2 millones de dosis de la vacuna rusa. Es más, ya hasta tenía el precio en la que vendería la dosis. Cosío emitió que vendería las vacunas entre 720 y 820 pesos, con algunas variaciones, dependiendo quién y en dónde se vaya a aplicar. Además, tampoco descartó distribuirla en otros países de América Latina, como Argentina. Sin embargo, el Fondo Ruso de Inversión Directa, RDIF, que financia la vacuna Sputnik V, calificó de falsa la información de que el empresario mexicano Alejandro Cosío comprara 2 millones de dosis de esta vacuna y adquiriera derechos exclusivos para venderla en México y América Central. El RDIF desmiente la información que el empresario mexicano Alejandro Cosío adquiriera 2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y los derechos exclusivos para vender el fármaco en México y América Central. Esta información no tiene nada que ver con la realidad, comunicó el fondo a Sputnik. Nexos con México Libre de Felipe Calderón. Pues resulta que al darse a conocer el nombre del famoso empresario, resultó que Alejandro Cosío fue nada más y nada menos que el coordinador estatal de México Libre en Veracruz. Así lo confirma una entrevista que le realizaron el mes de marzo de 2019. En una nota del medio local, Agencia de Noticias RTB, el empresario veracruzano habló de su incursión en México Libre, tras un retiro de 16 años de la política. A través de una carta pública, Alejandro Cosío anunció su incorporación a la asociación de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Acepté la invitación y el reto, y ahora estoy al 100% con este proyecto de mujeres y hombres libres, con mucha pasión y ganas de participar de forma activa, nuevamente, en la vida política de mi ciudad, de mi estado y de mi país, para seguir construyendo ciudadanía y poder transformar de raíz nuestro país, dijo en aquella ocasión. Yunes llamó coyote al empresario veracruzano. Pero esto no termina aquí. Durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, el empresario Alejandro Cosío fue denunciado por el gobierno de Veracruz por hechos constitutivos de delito, aparentemente porque exigía pago de servicios prestados al sector salud estatal mediante empresas que tenían problemas con su facturación, probables empresas fantasmas. El propio Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz en ese entonces, afirmó que Cosío Hernández no es empresario, es un coyote, no tiene ninguna empresa, él coyoteaba como se acostumbraba en la administración anterior, contratos en el sector salud, y se encontró que los coyotes en esta administración ya no pueden estar en la calle. Así dio cuenta Jesús Olmos en su cuenta @olmosarcos. El gobernador @yoconyunes acusó al periodista @Pedro Reportero de darle vida al show de empresarios que se manifestaron exigiendo pagos en Palacio de Gobierno en Veracruz. De acuerdo con Todo Texcoco, los proveedores de insumos médicos en el gobierno de Veracruz habrían falsificado medicamentos, lo que a la postre provocó que hubiera pacientes menores de edad con cáncer que fueran tratados con agua destilada en lugar de quimioterapias durante el gobierno de el priista Duarte. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito:
abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No
permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.